Esta intermitente para conferencia estos días. comenzará a Mi grabarse. nombre es Carmen Guerra. Soy abogada en ejercicio de Panamá, de la ciudad de Panamá. En esta noche estaré conversando con ustedes sobre el femicidio y violencia doméstica. Creo que es un tema que lo escuchamos mucho. Sabemos que mueren mujeres, que no entendemos muchas veces por qué feminicidio y por qué el feminicidio, pero aún más pensamos que eso llegó de repente como una pandemia a los países y no entendemos qué está pasando y por qué los términos de homicidio han cambiado tanto. Bueno, en la noche de hoy vamos a estar conversando sobre este tema, pero viéndola desde el punto de vista que nace en la mayoría de las veces de las situaciones de violencia doméstica, porque sabemos que es allí donde inician en las relaciones de pareja tenemos muchas veces que irnos más allá, porque conocer los términos es parte de nosotros poder en un momento saber si hubo delito, si no lo hubo, pero aún más, ¿qué trajo ese delito? Como en el caso de los criminólogos, de los criminalística, el por qué fue como fue, pero ¿qué lo ocasionó? Entonces, cuando hablamos de esos delitos, vamos primero a conocer ciertos términos y en la medida que avanzan las diapositivas, la ponencia en sí, encontrarán los enlaces para cuando lo tengan, para que se puedan remitir de manera directa a conocer el tema profundamente. Porque al hablar de femicidio y feminicidio, tenemos que conocer también por qué se da la violencia de género. Cuando vemos que prevalece en cierto delito la fuerza del varón sobre la mujer y llega a ese grado de asesinato solo por ser mujer. Sabemos que algo negativo dentro de esto son los estereotipos, que es decirle a un hombre, el hombre no llora, o el hombre nació para ser fuerte y las mujeres son las débiles, solo para quehaceres, tener hijos, cuidar hijos. Esto ha marcado mucho estas situaciones porque es algo tan negativo y en la mayoría de los países que han adoptado las normas de Belén do Pará, de la Comisión de Derechos Humanos que protege a las víctimas, en el caso de las mujeres, los países no han podido de repente acabar con ese flagelo, ni mucho menos bajarlo, porque ahora en este tiempo de pandemia, solamente en Argentina, 150 mujeres muertas de enero a agosto. En Panamá, 123. Y a nivel de todo el mundo, más de 2 millones de mujeres murieron. Entonces tenemos que ver que esos estereotipos de género han dañado. Y cuando hablamos en los países de las perspectivas de género, la gente se asusta porque van de una vez, dicen, no, ya quieren llevar a mi hijo a una condición que él no conoce. No, la perspectiva de género es lo que va a permitir a través de un informe científico, legal, educativo, conocer dónde nacen esas debilidades, identificar, poder cuestionar esa discriminación de dónde viene, aún más nos va a permitir modificar conductas. Pero por eso les digo, es una obligación de los estados, pero también del ser humano, porque lo que se tipifica a la hora de los delitos, los tipos penales, se habla de la conducta humana. ¿Cómo puede un operador de justicia entrar en esa mente humana? Bueno, vamos a conocer lo que es la codependencia y la dependencia emocional, que va muy ligada a las situaciones de violencia, de maltrato y que desencadena muchas veces en la muerte, sobre todo de la mujer.
La codependencia emocional es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por otra persona de su colectivo. ¿Cómo así? Eso lo vemos no solamente en la pareja, muchas veces en cualquier relación que esté iniciando, laboral, en relaciones de familia, donde pensamos que si yo me alejo el mundo deja de estar dando vueltitas. No, el mundo no deja de moverse. Entonces, esa preocupación excesiva va creándote esa codependencia de otro ser humano y muchas veces caes en adicción, porque existen las adicciones dentro de la pareja, el exceso de preocupación, de emociones mal manejadas que llevan también a ciertas adicciones de sustancias que de repente en un país puede llamarse droga, de las no lícitas, ¿verdad? Entonces la codependencia viene siendo una disfunción psicoemocional donde la persona muestra patrones de conducta, pensamientos obsesivos y compulsivos con respecto a la otra persona, objeto de su obsesión usualmente la pareja. Ese decir muchas veces lo hemos escuchado y quién sabe si lo hemos tenido cerca al oído, que si se va yo me muero, que si se va yo me voy a matar, me voy a suicidar. Entonces vemos que ya esa conducta es obsesiva. ¿Cómo un operador de justicia puede entrar a esa mente cuando la misma persona ya ha ido distorsionando sus pensamientos? Y de allí a la dependencia emocional, que es cuando sienten esa necesidad desmedida de estar cerca de la persona, que pensamos que si la persona se mueve, ya yo tengo que ir detrás, que de repente ya es un narcisismo, una dominancia, o sea, sienten ese deseo de que la persona esté al lado, aunque me esté gritando, aunque me esté maltratando. Hay muchos memes allí los veo y los observo siempre de que es tan obsesiva la condición muchas veces que dicen, oye, sácate la cédula con tu mujer a un lado, con tu marido a un lado, porque sienten que si yo me separo, pierdo el control de las cosas. Entonces, al ser dependiente emocional, eso es una condición tan compleja que tenemos que nosotros verla antes, porque si en un momento existiese un femicidio, un feminicidio, ¿cómo le muestro yo al juez que hubo esa condición? Entonces, creo que el conocer esos patrones, esos factores nos van a ayudar a nosotros como abogados, como psicólogos, a ir a ver más allá, no decir, ah, no, es que esta mujer siempre, aunque la golpearan, estaba allí. O ese hombre, aunque le griten, se queda allí. No, tenemos que ver que ya hay una enfermedad dentro de la persona. Podemos mencionar que generalmente no obedece a un solo factor, sino que para que aparezca y se mantenga son necesarios otros factores. Este miedo extremo, porque todos conocemos a alguien que en un momento está como adicto a la persona, a la relación, y que cuando llega de repente una ruptura, hay un síndrome de abstinencia, llegan esos episodios de ansiedad y depresión cuando se rompe ese vínculo y se debilita. Pensar o suponer que la pareja es la que le otorga sentido a la vida. La dependencia al miedo social. Muchas veces las personas llegan al matrimonio o a una relación de pareja y pase lo que pase, se van a quedar allí. ¿Pero por qué? Porque mi mamá duró 40 años, mi abuelita duró 50 casada, por encima de lo que fuese. Entonces tenemos que ir viendo todos esos factores para saber que en ese entorno hay alguna situación más allá de estar bajo el mismo techo. ¿Qué hay allí? Esa persona siente pánico de repente ante la sociedad porque cree que si me quedo sola ya valgo menos, ese sentido de no pertenencia contra las cosas que en verdad ella desea o él desea, porque también en un caso, hablando de la violencia doméstica, hay varones que están en ese círculo también. Se sienten obligados a agradar personas
pasando por encima de sus propias necesidades, sus propias convicciones, intereses, sueños, anhelos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, en el caso de los abogados, que estamos ante ese tipo penal de violencia doméstica, y muchas veces nosotros acudimos al sistema y vemos que no hay respuesta. Este ciclo de violencia inicia con enfado, discusiones, la acusación, el menosprecio, pasa ese tiempo, vienen los golpes, las amenazas, los empujones, y en ese lapso se da un silencio y viene una luna de miel donde la persona se disculpa, pide perdón, regala algo, flores, o trata de simplemente hacerse a un lado porque hay mucho sentimiento de culpa dentro de los patrones del agresor. Entonces, eso va llenando a las personas de esa dependencia que las hace tener esa negación de que sola no puede, de que allí no está pasando nada, de que él va a cambiar, de que él me ama, porque ya hoy se rió conmigo. Entonces, viven esa vida en torno al otro ser humano. Cuando nosotros observamos esas conductas, debemos ser parte, como hablan las convenciones internacionales, los estados ante el feminicidio es negligencia. Es negligencia, dice, porque deben tener mecanismos legales para que la mujer pueda tomar de ellos y en un momento defenderse. Pero, a mi juicio, y hablo de Carmen Guerra, esos mecanismos legales no llenan las expectativas. Todos los países lo tienen ya adherido, por eso existen los controles de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Porque al yo adoptarlo, yo también soy parte de esa solución. Pero en el caso de Panamá, de Costa Rica, tienen normas muy diferentes, Uruguay, Argentina, donde vemos que las normas son tan diferentes, pero pese a que unas son más legalistas y son más exigentes, siguen dándose las muertes violentas de mujeres. Y para que sea un feminicidio tiene que ser de una manera en que el juego tipifique, porque yo le muestre que hubo esa superioridad masculina. Cuando nosotros llegamos con un cliente, la mujer llega por primera vez ante un despacho, no lo ven como lo tengo en esta diapositiva, un problema de salud pública. Tiene que ser un problema de salud pública, porque mueren demasiadas mujeres. Son mujeres que quedaron con una boleta de protección, como llamamos en Panamá, en la mano. En la mano, ¿por qué? Porque el hombre de todas maneras la agredió, la mató, la asesinó, como querramos llamarle. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro entorno tanta violencia, es un problema de salud pública, pero trae consecuencia en las mujeres, la muerte por feminicidio, suicidio. Y si la mujer no se suicida a ella, le quedan lesiones corporales permanentes, otras temporales, le limita su vida, se habla de una muerte anticipada, porque todos hemos visto una mujer en ese grado de situaciones. La vemos que decimos a veces ahí es como una muerte andante, pues, porque no tiene vida, porque perdió su ilusión. Le queda esa discapacidad física, enfermedad de transmisiones sexuales y reproductivas, trastornos menstruales, mentales. Las mujeres se suben de peso, les da diabetes, accidentes cerebrocardiovasculares, entran en depresión, tienen un estado crónico de estrés. ¿Y cuál es otro efecto colateral? Los menores. Los menores. Y yo siempre digo, en este caso de situaciones, hasta el perro de la casa sufre, porque el día que el hombre amanece agresivo, lo patea. Y si la mujer está en ese estado de depresión y de alteración, porque no sabe cómo va a pasar el día, remata con los hijos,
hasta con el vecino en un momento dado. Entonces vemos que la violencia doméstica trae afectaciones en muchos entornos, no solamente a la familia. Alrededor de un círculo de violencia doméstica sufren hasta 40 personas, está comprobado, porque están los familiares que están viendo, esos son daños colaterales, daños emocionales, psicológicos y mentales al menor, en su salud física, bajo rendimiento escolar y el riesgo más grande de repetir esos patrones cuando él crezca, y muchas veces ni cuando crece, porque si usted ve un niño que maltrata a un animal, si usted observa a un niño que habla situaciones de que quiero matar o voy a matar, sepa que es un perfil de un agresor a futuro. Entonces, tenemos que enfocarnos en esos dos perfiles, tanto el de la mujer que está siendo maltratada como el perfil del agresor, para que nosotros tengamos esa base en un momento a la hora hasta de redactar esas querellas. El hombre agresor se siente insatisfecho, es muy impulsivo, colérico, no sabe autocontrolarse. Yo he tenido clientes por violencia doméstica y me dicen, yo no sé qué pasó, licenciada, yo no quería golpearla, porque ya no hay ese autocontrol y tenemos esa necesidad muchas veces, no solo el hombre, la mujer, como de dominar a las personas, y en este caso al más débil, que es la mujer. Siempre están a la defensiva, temen dar afecto, inseguros de sí mismos y acomplejados muchas veces. Fueron víctimas de violencia en su niñez y son personas que rechazan todo. Vemos esos círculos que se dan donde la mujer siempre está con sus hijos a la actividad de la escuela, con sus hijos a la actividad de la familia. Entonces, ese es un perfil del agresor, no salir. Es su entorno solamente ese donde él se mueve. Y si vemos el de la mujer, cuando está dependiente de su pareja, va a tener bajos niveles de autoestima, teme al agresor, suele fantasear con un final feliz. Mire, en mi experiencia, yo doy charlas de programas de autoayuda. Cuando tú le dices a una mujer muchas veces que está en ese círculo de violencia, que no, que su esposo lo vemos que toma mucho, o que le grita, ah, no, pero usted viera el de mi hermana, le pega, y más. O sea, yo no te estoy hablando de tu hermana ni del vecino, te estoy hablando de tu relación, de manera superficial, ¿verdad? Porque las personas cuando llegan a los programas de autoayuda vienen muchas veces enviadas por una fiscalía de familia. Entonces, el círculo no se rompe hasta que uno muere o simplemente la mujer, en este caso, decide buscar una ayuda. Cuando la persona tiene ese sentimiento de inferioridad, es difícil, pueden haber 40 normas a su alrededor y ustedes lo verán más adelante en las diapositivas que les voy a dejar, la cantidad de normas en el caso de los países de Latinoamérica, las que tienen, pero que son en este momento inoperantes, porque siguen las mujeres muriendo, siguen las mujeres siendo víctimas del feminicidio, pero en Panamá más se habla en los números del femicidio. ¿Por qué? Porque no logran comprobarle a un juez que se imperó la fuerza del varón. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer aún para que pueda eso darse de la manera en que está plasmado en las letras. Creo que cuando hablamos de perfiles ante un juez, en este caso del feminicidio, tenemos que saber y conocer todo lo que rodeó esa muerte antes. Porque cuando se habla de que superó la fuerza, superó el hombre a la mujer solamente por el hecho de ser mujer, tenemos que ver cuáles son esas diferencias entre esas dos figuras a la hora de tipo penal. Porque el feminicidio se consideran asesinatos de mujeres solo por la condición de género. Solo eres mujer y por eso estás muerta. Pero el femicidio se denomina los asesinatos de mujeres cuando se consideran homicidio. Comprende toda una progresión de actos, lo que le decía anteriormente.
antes de llegar a este grado hubo violencia en ese hogar. Hubo maltrato emocional, psicológico, verbal. Pero ¿cómo puede el Estado entrar allí? Por eso la Convención Belén do Pará dice que los estados no pueden seguir silenciosos, pero ¿podemos nosotros entrar a la conducta humana, a la mente humana? No. Entonces cada uno es su primer anillo de seguridad. Miren, a manera de intervalo, aquí en Panamá hubo un asesinato de una muchacha joven. El hombre la quemó primero, hizo una fogata, la quemó los huesos, sacó toda la piel, la distribuyó en bolsas y se vino del lugar donde estaban residiendo a otro lugar y llevó esa carne como si fuera carne de ganado, de cerdo, y la repartió. Pueden tener idea de esa situación tan atroz. Pero antes de esas situaciones, hubo ciclos de violencia, de maltrato. ¿Y qué pasa allí? Esas personas se conocen por redes sociales, llegan a una relación rápida. ¿Puede el Estado controlar eso? No puede el Estado controlar eso. Y más si la persona no acudió en las primeras alarmas de violencia, de maltrato. Y por eso se habla de tipos de feminicidio. Porque tienen que haber esos patrones, esos factores, esas alarmas que yo voy a conocer y a dar a conocerle en un momento al operador de justicia. Y dentro de eso, por eso se habla de que los operadores de justicia en todos los países, más allá de los elementos subjetivos y objetivos del derecho penal, tienen que conocer la perspectiva de género, saber que a la mujer de una manera le afecta más una cosa que al varón. Desde el momento en que una dama tiene que ir ante un operador de justicia y decir mi marido me maltrata, ya desde allí hay una situación emocional y aún más cuando muchas veces en esa serie de preguntas los operadores de justicia hacen comentarios, revictimizan a la víctima. Entonces tenemos que conocer, me gustó una norma que hay en Argentina que la emitieron para eso, para que todo funcionario de salud, operador de justicia, tiene que conocer el tema a profundidad. Prácticamente es de cómo tratar a una mujer en estas situaciones, porque muchas veces la mujer llega al operador de justicia, lo acabo de ver con una cliente y por no estar casada con el señor legalmente, dice que eso no era un grado de violencia doméstica. Wow, ¿cómo no va a ser si viven bajo el mismo techo? Entonces esto si se da en Panamá, se da en Costa Rica, se da en Argentina, se da en Uruguay. ¿Por qué nace el Día Internacional de Protección y de la No Violencia? Nace por un acontecimiento que se da en República Dominicana de 3 hermanas que querían hacer sentir sus derechos, las hermanas Mirabal, y las asesina de manera grotesca, de manera brutal. Entonces, eso se está dando en todos los países. En República Dominicana, Brasil, en Perú, las estadísticas más altas en grado de feminicidio y de muerte violenta de mujeres. Pero, ¿qué pasa? Esto es cultura, dignidad, que tenemos que transmitirle a las personas que conozcan su valor y la parte de los derechos humanos que tanto lo escuchamos, pero que no los sentimos y que no los vemos, que se den muchas veces en estas situaciones. Volvemos al feminicidio y los tipos. El feminicidio íntimo son los asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima tenía una relación íntima familiar y que se da muchas veces que hay una separación, pero el hombre vuelve a buscar a la mujer, pero con ese deseo de asesinarla. Entonces allí es un tipo de femicidio íntimo
el feminicidio no íntimo. Refiere a los asesinatos realizados por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, porque muchas veces se da pues que el hombre agarra a la mujer para robarle y si el hombre la ve, que pasa mucho, la asesina. Y ahí impera la fuerza, la maldad del hombre solamente porque era una mujer y supuestamente era más débil en ese momento, porque vi casos a través de que he estudiado y he estado dentro de lo que es mi área de mujeres que se defendieron, pero bueno, en un atraco son pocas. El feminicidio por conexión. Este es el caso de mujeres, parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en esa escena que no les correspondía, pero salieron a defender a una vecina, a un familiar. Entonces, vemos que también es un grado de un asesinato de repente violento y que por eso cae dentro del feminicidio. El feminicidio infantil, la privación dolosa de la vida cometida en contra de una niña menor de edad o que no tenga la capacidad mental en un momento, una persona con discapacidad o una persona enajenada mental. Entonces, todos esos tipos de feminicidio existen. Lo que tenemos es que probar ese hecho cuando lo tengamos, ¿verdad? Como parte de nuestros servicios profesionales, que a veces no es lo que nos agrada, pero somos abogados y lo estamos haciendo. En mi caso, el feminicidio sexual sistémico, asesinato calificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos han sido torturados, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios por hombres, donde ocurrió el hecho, no, van y la depositan en otro lugar. Entonces vemos que las figuras penales existen, que tenemos que conocerlas, pero aún más que todas estas convenciones que hay para prevenir la violencia, igual a comisión que le da seguimiento a la Convención de Belén do Pará, que en sus primeros 7 artículos tipifica cuáles son las formas de violencia contra la mujer. Entonces tenemos nosotros que hacer esa docencia entre las personas, no esperar que lleguen allá a modificar los estados, esos patrones, porque si ellos adherieron a sus normas, esos tipos penales, que los invito a leerse la Convención Belén do Pará en el 6, 7 y 8, que es la obligación de los estados para prevenir, impulsar acciones positivas para la no violencia. Porque muchas veces en el caso de nuestro país, desde que se habla de proteger a través de ciertos mecanismos, quedan los sectores que defienden derechos humanos en otra dirección, que a veces no entiende esos derechos, con las antenas de pie pensando que ya están trayendo algo a colación que va a dañar a un menor, que va a dañar la inocencia de los niños, y no. Ya eso de la ideología de género es otra cosa, no tiene que ver nada con perspectiva, no tiene que ver nada porque el género como tal es tu clasificación en el momento. Cuando naces, ya la ideología es la que se piensa, la que la persona en un momento adopta para él. Entonces nosotros tenemos que conocer que cuando en nuestro entorno hay esas rupturas de pareja que desencadenan problemas económicos, desempleo y trae alcoholismo, adicciones. Ahora mismo en la pandemia, en Panamá han habido 123 casos de muertes violentas, perdón, y que se separó entre violentas y homicidios. ¿Por qué se separó? Porque no se pudo probar que prevalecía la fuerza del varón. Entonces, creo que cuando esto se dio y se está dando en Argentina, escuché que había solamente en un lugar fueron 150. En República Dominicana hubo 158 mujeres en tiempo de pandemia. ¿Y qué creen que pasó allí? Ahora yo les escucharé sus opiniones. En el tiempo de pandemia,
Las personas no estaban acostumbradas a vivir tanto tiempo juntos, ni con los niños. ¿Y qué desencadena allí? Más sabiendo cese de labores, despidos, vinieron estos ciclos de violencia que anteriormente les hablé. Entonces, vemos que este marco jurídico legal, en el caso de Panamá, que le pueden dar clic allí e irse a cada norma, tenemos 8 o 10 normas que en un momento no había ni necesidad de hacer ciertos cambios porque se cambia el Código Penal en cuanto a un artículo, el artículo 57 de la ley 82, que es la ley de protección a la mujer contra el femicidio y feminicidio, estando la ley penal que dice quien le quite la vida a otra persona, ¿verdad? No decía mujer. Entonces se habla que el Estado iba a proporcionar al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal los recursos presupuestarios, materiales, científicos, para que funcionaran al servicio de una mujer víctima de violencia. Pero no se ha dado. No se ha dado. ¿Por qué? Porque simplemente lo ven como una muerte más. Algo que ocurrió porque, bueno, se peleaban como pareja. No. Allí hay todo un camino recorrido para que lleguen allí. ¿Y cómo podemos combatir ese flagelo de la violencia en todo el mundo? Solamente este año hubo más de 2 millones de mujeres que fueron cercenadas su parte íntima desde niña. Prevalece la fuerza, pero no solo del hombre. Aquí son de los estados como tal, porque en esos países donde eso es algo de la cultura, ¿cómo hacemos para entrar? ¿Cómo hace una convención de derechos humanos para que sea operante allí? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, este es un tema tan profundo que cada vez que yo me inserto en esto, tanto en mis charlas, en las cosas que hago, a mí me da dolor, me da tristeza porque uno uno no puede estar dentro de la cabeza de un juez, de un fiscal y decirle lo está haciendo mal porque esa mujer viene de una violencia, tú no puedes enmarcar una evaluación psicológica en que si la mujer lagrimió, que si se mostró nerviosa, porque puede ser que hay mujeres que no lloran. Entonces tú no puedes medir porque lloró que hubo un daño emocional o no lo hay. Estos cuadros que les presento, y yo siempre digo, para los fiscales en todos los países, somos números, porque ellos quieren mostrar que hubo solo femicidio y tentativas y muertes violentas. ¿Qué es la tentativa? Es un paso a la muerte violenta de una mujer. Tentativa de femicidio 3, muerte violenta 13. Pero yo le aseguro que entre esas 13 están las 3 que fueron a reportar esa tentativa. Entonces, cuando yo leo tanta norma, veo que aquí en Panamá va una mujer y dice, mi marido me amenazó o mi expareja me amenazó. Le dicen, vaya al juez de paz. Esto todavía no es de fiscalía, o sea, cuando ya está muerta, es de fiscalía. Es para que se levante una denuncia. Al menos vaya al juez de paz que le dé una protección. Hubo una profesora que el hombre la asesinó y la enterró en una finca de la madre. Pero anterior a eso, ya ella había asistido al operador de justicia, tenía sus boletas de protección, pero muere violentamente. La cercenan toda y la entierran. O sea, yo creo que el grado de feminicidio se da más aún cuando dejan a la mujer en un hoyo, en una zanja, como si no valiera nada. Entonces creo que nosotros tenemos que enfocar nuestros objetivos como profesionales, no solo del derecho, el psicólogo, el psiquiatra, todos a ilustrarnos más, a leer, a saber cuándo le están cercenando un derecho humano. Hay algo que se llama
un repositorio de las normas. Ustedes lo ven y se quedan sorprendidos de que haya tanta norma. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que nace en el 93. Pero saben que en el año de la Revolución Francesa ya las mujeres estaban luchando porque se les escuchara, porque sus derechos no fueran violados. Y no es hasta que el año 1993 que empiezan a verse esos derechos para después traerlo en la Convención Belém do Pará como una norma. Aquí les muestro un cuadro que lo pueden ver de la CEPAL, de que Brasil lideriza con 1.133 víctimas confirmadas en el 2017, pero en el 2019, 20 mueren el triple de estas mujeres, pero en el 2017 es que Brasil confirma adherirse y empezar ella a adoptar medidas de prevención. Un país como El Salvador, con menos habitantes de la región, 10.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. ¿Y cuántos niños quedan huérfanos allí? Quedan desprotegidos porque a la hora que sea el padre, queda detenido. Entonces vemos que los daños colaterales son inmensos y que las altas tasas prevalecen, sin contar que todos los informes vienen 2 años hacia atrás. Argentina registró más de 140 feminicidios en los primeros 6 meses del 2020. O sea que no baja. Entonces yo les pregunto ahora y espero que compartamos esa parte. ¿Cuán bueno objetivo han sido el que estas normas existan? Este repositorio de leyes de violencia del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe posee un conjunto de más de 300 cuerpos normativos, o sea, normativos, tipos penales, clasificados por país de 38 países de América Latina y el Caribe, además de legislaciones de España y Portugal en la materia. Leyes de violencia doméstica. En estos enlaces que les dejo allí, pueden darse cuenta cómo se actualiza día con día estas normas en cada país, cómo las adoptan. Pero ¿han sido funcionales? ¿Por qué a mi concepto no funciona? Porque tiene que haber una cultura de educación primero y darle a la mujer las herramientas para que esa mujer pueda defenderse legalmente, pero sobre todo darle las herramientas para que muchas mujeres que están sumidas en la pobreza, esperanzadas a que sea el esposo que les sustente su comida, muchas veces a duras penas el alimento, puedan emprender. Ustedes saben que ahora existen unos protocolos dentro de la Convención de Derechos Humanos y los europeos de protocolos de emprendimiento. Esos protocolos de emprendimiento están dándose ahora porque los estados como tal, los gobiernos, perdón, coartan ese derecho a la mujer salir adelante por sus medios porque prevalece en los trabajos, en todos lados, el varón. Yo puedo ser abogada y muchas veces en una oficina, por decir pública o privada, me quieren poner a ganar menos salario que un varón. ¿Por qué? Porque esta cultura es parental. ¿Quiénes crean las normas? La mayoría de sus casos varones. Y no es que vamos a agarrar a los hombres a pedrada, no. Porque también hay ciclos de violencia contra el hombre. Pero nacen muchas veces de situaciones, ¿verdad? Muy profundas ya, de infidelidad, de muchas cosas, que es otro ámbito, es otra cosa que tenemos que ver. Les traigo este artículo en cuanto a la protección de la mujer en el caso de violencia de nuestro país de Panamá. Cuando yo leo esto, a mí me causa tristeza. ¿Por qué me causa tristeza? Mire, aquí ahorita se dio el caso de una joven que pertenece al Servicio Aeronaval de Panamá, donde ella denuncia a su jefe por
porque, bueno, la manoseó, la quiso prácticamente violar en el vuelo. ¿Quién paró despedida? La joven, separada, sin salario. Entonces, ¿valdrá la pena que Panamá tenga esto? Acaba de sacar días atrás el protocolo de protección en cuanto a lo laboral del acoso sexual. ¿Valdrá la pena tanta letra cuando uno escucha todo lo que está pasando dentro de las instituciones y de las oficinas en tiempos de pandemia, sobre todo una mujer que quedó en teletrabajo y que el jefe le exige hasta 10 horas de trabajo? Esa es una forma de violencia, de maltrato, que puede llevar a esa mujer también a un suicidio, a un daño emocional, a un daño psicológico. Entonces, ninguna de estas formas de protección, más de 300 normas, son tan efectivas, mientras que los estados como tal que se han adherido no busquen mecanismos de protección más allá de una simple medida escrita en un papel. Este cuadro demostrativo es cómo a nivel de países fueron adoptando esas formas de no violencia contra la mujer, pero que en la mayoría de sus países en este momento hay mucha violencia y el acoso sexual y laboral viene de propios estamentos del Estado. Entonces, en este tema, creo que tenemos que ser muy objetivos a la hora de pronunciarnos en el área de derecho, en el área de psicología. Los psicólogos que estén aquí, porque hay psicólogos, saber en qué dirección vamos a evaluar a una mujer víctima de violencia, a una niña víctima de violencia doméstica, a una niña víctima de abuso sexual, porque siempre se pone en entredicho cuando una niña dice, el profesor, el maestro, el vecino, me manoseó mis partes, y quieren que la justicia haga algo. Miren, hoy se encontró ayer una fosa en Panamá que fueron víctimas de una secta, y no se contaba con ese hallazgo porque supuestamente habían matado 7 personas primero de la misma familia. Entonces, yo cuando leo y leo todo esto, la convención, qué bonito se escucha cuando escucho cómo República Dominicana se pronunció después de que estas mujeres habían muerto. Escuchaba al ministro de allá de seguridad, creo que era decir que hay un descontrol ahorita en pandemia. ¿Por qué será el descontrol? Porque el gobierno no ofrece las medidas que sean aptas para que las personas puedan tener acceso a una condición social diferente. Por eso cuando hablamos de derechos humanos, de protección, tenemos que verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. En pandemia fue fácil para muchos gobiernos, la mayoría, ok, se necesitaba la cuarentena, pero utilizar el mecanismo penal para coartarles la movilidad, porque trajo a colación la ineficiencia como gobiernos de que no había verdaderas políticas públicas en ninguna dirección, ni en protección de derechos, ni en salud, que todo lleva un solo objetivo, el bien de la comunidad. Entonces les ponía aquí al final, dentro de la diapositiva y de la grabación, llegará un video también, porque no lo coloqué aquí, porque el sistema estaba fallando mucho, sobre todas estas cosas que hemos conversado, cómo se resumen. Aquí hay una desigualdad, que esos estereotipos han dañado a la humanidad. Esa desigualdad económica ha hecho que todo se vuelva más oneroso en este tiempo y por ende un peligro a la violación de género, porque la mujer es la más vulnerable, es la más débil en un momento, la que estaba guardada en casa y que puede ser que allá adentro se estaban dando esos ciclos de violencia, pero que al salir acá en Panamá son 2 horas. ¿Qué vas a hacer en 2 horas? No podías hacer una denuncia
¿O cómo salvas a tus hijos de eso? Entonces yo creo que una de las cosas que ayudaría en nuestro país y en todos los países es a crear una verdadera base de datos de personas que han sido denunciadas, aunque sea una vez por violencia. Mire, algo que me llama la atención es en las cosas que yo leo bastante y observo que un hombre que está dentro de una prisión por feminicidio, por femicidio o por causarle la muerte de manera violenta a una mujer, le permitan visitas conyugales. Yo les dejo estas preguntas en el aire. ¿Por qué? Miren, aquí en Panamá, el hombre que les digo que regaló a la mujer en pedazos, cuando iban para su audiencia, una muchacha por Facebook decía que ese era el hombre más amoroso del mundo, que ya eran novios y se iban a casar. Entonces creo que así como se dio en Panamá y leí que también unas personas en Perú enfrentaron esto, otras en Argentina, que el hombre estaba detenido allá, conoce a una mujer en una visita, se embaraza a la mujer de él en la cárcel, apenas el hombre sale, la asesina. La otra llega a visitar y a mostrarle al niño y la asesina también, el hombre, y asesina a la niña. 2 feminicidios en una sola celda. Entonces, ¿dónde se quedan los derechos humanos? Se habla que el reo tiene un derecho, lo tiene, de no ser, ¿verdad?, tratado sin un justo proceso hasta allí. Pero yo siento que algo que tenemos nosotros que madurar como país, cada país, es si en verdad una persona que tuvo episodios de violencia, de este tipo de acciones, merece una visita conyugal dentro de la cárcel. Porque todo es parte de esto. Esta norma de seguimiento, la CEDAW se le llama, en su artículo 5, habla de que todos los países tienen que modificar las normas de protección, que no se queden en papel, que es una obligación hacer una educación. Y yo aplaudo, no porque esté el doctor Claudio aquí, el país de Argentina, porque él creó su ley Micaela, donde todos tienen que apegarse a conocer cómo tratar dentro de la perspectiva de género, el médico. Muchas veces la mujer va al médico con un dolor de cabeza. Puede ser que tengan, y Dios no quiere, un aneurisma y le dicen, no, eso es la menopausia, ya con eso tienes que irte. No, eso es nervio, eso es estrés. No, tú no puedes tipificarle a una mujer o a un ser humano algo antes sin haberlo comprobado científicamente. Entonces aprendamos a separar de ahora en adelante la ideología de género contra los estereotipos sexuales de género. Igual, saber que cuando a mí me hablan de perspectiva de género, no me están diciendo que yo tengo que conducir a mi hijo por aquí, por allá, no. Es el respeto en salud, es conocer tu derecho como mujer, sobre todo las mujeres, saber que tienen el derecho a una relación sana, es que haya un estudio de relación asimétrica entre todo lo que la mujer necesita para poder salir de un círculo de violencia y que los gobiernos vean de manera profunda, coger una lupa, como decimos, y ver por qué hay tanta discriminación, por qué hay tanto odio de los hombres muchas veces sin razón alguna ante las mujeres, y sobre todo facilitarle a los operadores de justicia los conocimientos científicos de cómo ellos pueden saber que allí hubo un feminicidio y no tipificarlo como una muerte violenta, porque creo que todo ser humano merece respeto, aún más la mujer, que todos sabemos que por fuerza va a ser más débil. Puede ser el hombre más delgado del mundo, que se vea, perdone la palabra, desnutrido, como sea, pero va a tener más fuerza, va a tener más fuerza. Entonces creo que para mí, a manera de conclusión, no es ver números de víctimas, es saber cómo se llegó allá, cómo una mujer para en una bolsa negra, cómo una mujer para con una parte del cuerpo fuera de un hueco, como que no valiera nada, por simplemente ser mujer.
y ser mujer supuestamente el estereotipo dice eres más débil, te menospreciamos, te discriminamos y no debe haber ese tipo de discriminación. Y cuando hay una tentativa, los que son operadores de justicia, poner más ganas en ver que esa tentativa viene de un círculo de violencia, porque muchas veces acá en Panamá se da la famosa boleta, le llamamos de protección, aíslan el hombre 6 meses de casa, pero el hombre va, tumba las puertas, se va corriendo, la policía no puede atraparlo, cuando acuerdo mata a la mujer. Entonces todas las normas están escritas, nos toca a nosotros ser entes reproductores de los conocimientos, para que podamos también decir alto, mira, este hombre está acusado de una tentativa, pero porta un arma, porta un arma. De repente lo vemos correr con un martillo, ¿a dónde irá? Entonces creo que nos toca como seres humanos en nuestros países ver más allá, no decir que esos no son problemas míos porque no está ocurriendo bajo mi techo. Es difícil en los países que tienen allá de Medio Oriente estas formas de castigar a las mujeres, de cercenarles sus partes, pues ya esos son temas más profundos que yo no puedo entrar, ¿verdad?, a debatir con nadie, pero que creo que todos en el día de hoy tenemos ya un pantallazo, una lucecita para saber que una mujer retraída, una mujer que antes era alegre, llena de vida, de repente se quedó bajo la sábana, de repente quedó guardada, de repente no tiene ese deseo de vida en sus ojos ni en su actuar. Y que aún más sabemos ya los patrones de conducta de los hombres cuando están en ese círculo de violencia, cuando son agresivos. Y yo les invito a cada uno a ser siempre observador y también tener cuidado cuando vemos que nuestras emociones se alteran, porque se alteran, porque aunque seamos abogados, aunque seamos médicos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, por ende vamos a reaccionar. Les agradezco su compartir en el día de hoy. Pueden hacer algún comentario, alguna sugerencia, sus preguntas, siempre y cuando estén dentro de lo verdad, del tema o algo que yo les pueda responder. Si no, allí también les dejé los enlaces para que conozcan más sobre lo que estamos hablando. Recuerden que estamos aquí para compartir y estamos prestos a escuchar. Bueno, muchas gracias, Magíster Carmen Guerra. Bien, vamos a quienes tengan preguntas para hacerle a la Magíster Carmen Guerra, déjenlo aquí en la bandeja del chat. Ya hay alguna que otra pregunta. Antes de comenzar, quería mencionarles lo siguiente. La próxima charla que vamos a tener muy rápidamente es el 18 de septiembre sobre sonidos en la criminalística, aquellos que comparten la disciplina, a cargo del licenciado en criminalística Enrique Proeger de Argentina. Es el segundo co-fundador de este espacio, así que el 18 de septiembre a las 20 horas de Argentina están todos invitados para participar en este evento. Y la último aviso parroquial, como decimos aquí en Argentina, que quería hacer antes de comenzar con las preguntas, se me ríen por la mención, es que en diciembre el Ateneo va a realizar un gran mega evento, un congreso internacional multidisciplinario, obviamente en forma virtual, con la participación de más de 18 ponentes de más de 18 países latinoamericanos, incluyendo España. ¿Sí? Estamos avanzando raudamente en los puntales ya finos de este congreso. Esperamos que va a ser algo un antes y un después. Ese es el deseo que tenemos en lo que tiene que ver con eventos de este calibre. Y bueno, obviamente en la coorganización ya nos acompañan más de 4 universidades y facultades de Latinoamérica y más de 10 entidades diversas de México, Guatemala, Honduras, Argentina,
Bolivia y España, etcétera, etcétera. Así que bueno, damos gracias a las entidades y a las facultades que confían en este evento. Así que bueno, estén muy atentos a las novedades que vayan surgiendo, le vayamos comentando nosotros. Aquí en la bandeja del chat, Eduviges Rodríguez, espero haberlo dicho bien el nombre, si no, mil disculpas, hace un comentario respecto a la ponencia o alguna parte de la ponencia, dice: es letra muerta. Si uno denuncia violencia psicológica, si no está loca o en estado crítico de depresión, no te valoran el caso. Un supuesto psiquiatra forense decide si hay o no violencia y solo se basan en un hecho, no estudian ni analizan hechos anteriores que han sido importantes en la vida de la víctima y de los menores. No sé si la magíster Carmen Guerra quiere hacer una acotación. Ajá, sí, gracias, licenciada Eduviges. Y es lo que vuelvo a reafirmar, letra muerta en muchas áreas, pero cuando nosotros nos acercamos al operador de justicia, en este caso, medicatura forense, en mi caso, ¿verdad? Yo les sugiero, porque yo lo he hecho, yo refuto ese informe médico. ¿Por qué? Porque siempre le hablo, tienen que ver la conducta anterior, esa evaluación que debe hacerse a conciencia, porque una persona no llegó a un estado porque quiso, tuvo un entorno. Y hablábamos días atrás aquí de una, ¿cómo le llamaban? Autopsia psicológica. ¿Por qué es eso? Sacar lo que la persona está escondiendo, pero creo que falta ese camino de buena voluntad de los gobiernos de llevar a cabo estos protocolos que están escritos. Yo voy a recopilar el de Argentina, que me gustó mucho, y lo voy a poner en la página del Ateneo para que lo conozcan cómo se les está exigiendo, y el doctor Claudio no me dejará mentir, que tienen que conocer las perspectivas de género. Todo en la parte médica, lo que una persona necesita, por qué lo necesita, cómo lo necesita. Duele, si es verdad, licenciada Eduviges, duele cuando uno lleva a una persona a medicatura forense y sacan ese cuestionario que dice: ¿usted se sintió nerviosa? ¿Cuántas veces lloró? Ah, no, cuando van al informe es que ella ya está en etapa de menopausia. ¿Qué es eso? Todo no es la menopausia, todo no es sistema de nervios, todo trae un porqué. Y si vemos el ciclo de la violencia, ese círculo vicioso nos lleva allá. Es fácil, miren, reconocer donde hay adicciones, donde hay golpes, solo con ver la actitud de la persona, de los niños. Entonces, si nosotros que no somos psicólogos lo vemos, ¿por qué los psicólogos y los psiquiatras, en el caso de acá de Panamá, no lo ven? Simplemente porque el sistema está encasillado de manera parental. Hay que ser realista, esa norma es parental. ¿Quiénes la crearon? Hombres. Y simplemente siempre van a tener el estereotipo de que el hombre es fuerte y la mujer es débil. Así que yo los invito a leer más para que cuando tengan que presentar un escrito y puedan oponerse también a esos informes psicológicos y psiquiátricos que de repente llevan los fiscales cuando hay violencia doméstica. Y también algo que me llama la atención es que aunque la mujer lleve los golpes, si el golpe no tenía los bordes morados, ah, no, eso fue de hace tiempo. O sea, es increíble, pero creo que podemos seguir insistiendo como profesionales del derecho, cuánto estudiemos más, cuánto nos preparemos más y conozcamos más a profundidad estos temas. Bien, muy bien, Magíster Carmen. Marta Fuentes de El Salvador pregunta: ¿cuál es la primera señal en la cual se considera que se está ante una violencia contra la mujer? Bueno, creo que como señal, si no estabas allí en un momento presenciando, están lo que anteriormente les señalaba. La mujer se aparta de sus amistades, muchas veces se adelgaza, se pone iracunda, la mujer deja de arreglarse, se siente menos que los demás. Esas actitudes de pobrecita yo,
o de que si ya hubo golpes, le ves maquillaje de un lado y le dices, ¿qué te pasó? No, me golpeé con la puerta. O sea, siempre van a haber mentiras y excusas. Entonces, pero sobre todo el estado emocional, psicológico cambia. Ese no sociabilizar. Y si está el marido aún dentro de casa, va a tratar de que la mujer calle y que los niños callen también. En el caso de la violencia doméstica, tiene que haber como mucho acercamiento a la víctima para que se atreva a hablar con un familiar o con una amiga, porque siempre va a estar la amenaza del hombre agresivo, del hombre que está allí como acechando, que si habla pues va a pasar algo. Entonces, son alertas, pero sobre todo para mí como mujer, creo que una de las cosas que marcan más esa situación son las emociones, los gritos a los niños en un momento sin motivo, ausentarse de sus trabajos si trabajan, ese desánimo ante las cosas y sobre todo no querer arreglarse, no querer sentirse bonita, porque todas son lindas, todas son bellas. Yo siempre digo, sí, a mí me puede doler la cabeza, pero si yo me puedo ir de compra, soy feliz. Pero cuando las mujeres están en un círculo de violencia, no las sacas a la calle, pero ni con grúa, decimos en Panamá, porque simplemente todo le asusta, todo se siente mal, aún ella cree que todo el que pasa alrededor va a saber lo que ella está viviendo. Entonces son síntomas, son como lucecitas, como el semáforo, que el rojo te indica alto, para. Entonces así mismo tenemos nosotros que ver cuando hay señales de violencia en una mujer, porque también la hace, ya les digo, ahora en el tiempo de la selfie, de la foto, no se quieren pero ni tomar una foto, porque se hallan de lo peor, se hallan feas, castigan a los niños, hacen cosas. Entonces, son muchos factores, pero sobre todo la apariencia. La apariencia personal marca mucho esos ciclos de violencia. Bueno, muy bien. Acá Keila Shirley Ramos hace una afirmación. Dice, considero que las personas que ya tienen el antecedente de violencia doméstica, femicidio, estando recluidos no deberían tener visita conyugal, ya que estas mujeres siguen siendo violentadas, inclusive dentro de los reclusorios, y nadie dice ni hace nada. Como mujeres debemos protegernos y apoyarnos ante estas situaciones tan graves para no continuar sufriendo más violencia. No sé si desea algo acotar a la afirmación de acá de la participante Keila Ramos, Carmen. Sí, gracias, Kelly, gracias a todos los que están emitiendo sus comentarios. Miren, por eso yo en estos temas soy cuidadosa, pero yo como mujer siento y como ser humano que aquí esto es cuestión de dignidad, es saber tu valor. Yo no sé mañana, pero hoy yo creo que yo en mi vida quisiera pisar una cárcel en esa dirección. Entonces, si el hombre quedó recluido y la mujer no murió, yo creo que el mismo sistema de justicia debe prohibirle la entrada a la mujer a la cárcel, porque esa es una codependencia. Ella va a ir por temor, va a ir porque siente que le hace falta, va a ir porque siente que ese era el único hombre que la amaba y ahora el hombre la va a hacer sentir culpable de que estoy preso por ti. Si no, murió. Mire, yo no sé si ustedes escucharon de un caso de un norteamericano que le denominan Wild Bill. Ese hombre estando detenido ya con sentencia por muerte de cada 5 personas, creo, se casó ahorita dentro de la cárcel. ¿Podemos llamar a eso un derecho humano? Pero aún más, ¿qué dignidad como mujer, como ser humano tiene esa mujer que se casó con él? Entonces vemos que es un círculo. Esa mujer debe venir de un hogar de violencia, de maltrato y de carencias. Entonces creo que en ese actuar, en esa conducta, no puede entrar el Estado
como habla la convención, a transformar. Somos nosotros que tenemos que ser la diferencia donde podamos hablar de este tema que hemos conversado en este día, porque a veces lo tenemos en nuestra propia casa, pero no queremos verlo, no queremos darnos cuenta o no queremos que el vecino se entere. Pero esto pasa en las mejores sociedades, en los estratos más altos y en los más bajos. ¿Ustedes creen que es sano juicio una mujer irse a casar con un asesino de 5 o 6 personas en una cárcel? Entonces creo que aquí hay muchas cosas que se mezclan. El valor como mujer, el desarrollo emocional, psicológico de una persona y sus carencias económicas. Bueno, muy bien. Eh, Marta Fuentes pregunta, ¿considera usted, magíster, que influye en la forma en que se educa a la mujer desde su niñez? Bueno, creo que allí volvemos a caer en estos estereotipos de que tú eres mujer, tú no puedes ir a estudiar, tú no puedes ir a trabajar porque tú cuando crezcas también enseñan desde niña a jugar con la muñeca. Tú eres para cuidar niños, tú eres para cocinar. Y si en casa hay un papá maltratador, una madre también víctima de maltrato, la niña cree que ese es el patrón a seguir hasta que llegue adulta. Entonces marca mucho eso, marca mucho las situaciones de la familia, pero creo que una madre que ha sido víctima de violencia poco puede ofrecerle a una hija o a un hijo algo diferente si ella no busca ayuda en tiempo oportuno. Yo los invito a todos en sus países a leer algo sobre los programas de autoayuda. Esos programas van desde Alcohólicos Anónimos, adicciones y adictos al sexo y a codependientes de parejas de alcohol y de droga, porque allí la persona va a encontrarse con ese yo interior que se niega que tiene un problema y que se lo está transmitiendo como un efecto colateral a sus hijos, a su familia. Entonces sí influye para que una jovencita cuando a la hora de empezar a hacer vida social, a buscar pareja, busquen esa misma dirección de violencia, de maltrato. Y hay mujeres, yo las he escuchado allí en psicología forense, que una vez decía una, es que si él no me pega, yo siento que no me ama, santo Dios. Entonces estamos mal, esa es la sociedad, son los entornos, pero sobre todo son los valores que cada uno se dé como persona. Bueno, muy bien. Javier Calvi de Argentina dice, si una persona va presa por violación y violencia de género, ¿por qué el juez le otorga la visita conyugal con una nueva pareja sabiendo que puede volver a cometer el mismo delito? La pregunta interesante. Bueno, ¿qué se habló ahora en una ponencia que estábamos compartiendo sobre derechos humanos? Que los mismos, y me duele decirlo, abogados, defensores, dicen que si no le dan la visita le están coartando el derecho. Pero aplaudo nuevamente a Argentina, que hay 2 estados, creo que allí se les llama estado, que las prohibieron. Porque allí cada uno puede tomar, hacer una ley, creo que, y el licenciado Claudio me corrige si me equivoco, son estados federales y pueden acatar sus propias normas, hacerlas. Entonces Pro- se prohibió a raíz de los asesinatos. provinciales, son provincias. Sí, provincias, pero tienen en 2 lugares, leí yo, existen normas que prohibieron a raíz de estos asesinatos eso, pero yo creo que eso debe ir entre la sentencia, la accesoria y la principal, prohibirle visitas conyugales. Pero vuelvo, licenciado Javier, que también va en la mujer, en la mujer, el valor que ella tenga y de qué entorno viene. Pero aún si vienes de un entorno de violencia, ya descubriste que esa no era la mejor vida para ir a buscar eso mismo a una cárcel. Mire, hay mujeres, yo escuchaba a una fiscal, hay mujeres que solo van a la cárcel a buscar pareja, wow.
Es increíble, es increíble. Entonces creo que sí hay que ponerlo como una pena accesoria dentro de las personas que están ahorita detenidas por violencia de género, por femicidio, el no visitas conyugales, el no visitas conyugales. Bien. Luis López, de Perú, del hermano país Perú, dice, Perú, ciertamente los estados como el Perú, a sus instituciones tutelares se le exige la atención de casos por violencia familiar. Sin embargo, no les dotan de recursos para atender la urgencia. Ejemplo, se dictan medidas de protección, acto urgente. Sin embargo, el efectivo policial tiene que notificar al denunciado, ¿sí? y el agraviado, en este caso, cubriendo los costos de transporte con la celeridad que se le ordena. ¿Un comentario al respecto? Bueno, sí, yo creo que en Perú, como en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, algo que me llamó la atención de Costa Rica en esa dirección es que le exige al operador de justicia y a todo el que tenga que ver alrededor de un caso de violencia es que tiene que poner colocar en su informe si cree, bajo qué cree que está la figura del tipo penal, si es feminicidio, si es femicidio, las evaluaciones que tuvieron previas a ese ya el desenlace, y tienen que hacerlo no por números, sino sustentarlo. Pero ¿por qué se da? Me imagino que ellos dotan a los especialistas de todo lo que necesitan. No, por lo menos como en Panamá, que hay una norma que dice que dotará presupuesto, lo físico, lo material. Y cuando tú vas a buscar una ayuda o quieres que el fiscal se mueva por un maltrato a una niña o violencia, te dice, no tengo carro, o yo voy mañana, y yo se lo he dicho, o sea, usted puede esperar mañana a ver si la van a matar. Entonces creo que todo, como decía la licenciada Rodríguez, letra muerta, si los mismos gobiernos no toman este tema como es un tema de salud pública, es un tema de salud pública, porque detrás de un feminicidio, de una muerte violenta, quedan 10, 15 personas afectadas emocionalmente, psicológicamente, quedan niños huérfanos. Entonces creo que ya es como una pandemia que está allí, pero que hay que ver cómo se enfrenta, pero sobre todo cómo salimos de ella. Bien. Alejandra Teresa Castro Cordero dice, ningún especialista forense debe decidir si hubo delito o no. Solo le corresponde pronunciarse sobre los puntos periciales referentes a su especialidad. Por ello, un profesional forense tiene como cliente a la justicia y auxilia a la vez en su decisión a jueces y fiscales. Magíster Guerra, ¿alguna aclaración o Ajá, algún... sí, miren. Sí, si bien es cierto, los operadores de justicia se van a ceñir a lo que ellos tienen en la mano. Pero hay algo que para todo especialista que está dentro del engranaje, vamos a hablar del Ministerio Público y más aún el juez. El juez no puede tomar un informe pericial como la verdad absoluta, porque entonces no existiría un juez, el fiscal tampoco. Yo creo que algo que ayudaría al operador en el caso de un psicólogo o un psiquiatra es que eso sí se lo permite la norma acá en Panamá, yo creo que en todos los países, es que va a hacer sus observaciones, va a decir fuera de ese informe que le han dado ya, que cumple unos parámetros, sí lo puede decir. No va a tipificarle en el acto que hubo un delito de violencia, pero sí que está bajo los parámetros que cumple para ser una mujer maltratada, para ser una mujer víctima, porque lo más triste es que aún vamos para una audiencia y se le habla a la presunta víctima, la presunta víctima. Entonces creo que todo funcionario, desde el criminalística, criminólogo, psicólogo, psiquiatra,
tiene esa oportunidad en sus observaciones finales, de acuerdo a sus conocimientos, hacer algo, ¿cómo le digo? Un pantallazo objetivo de lo que él observa, porque ya no sería subjetivo, él lo está observando. Y el juez debe tener esa legitimidad para actuar a través de la sana crítica y darse cuenta cuando una mujer, viendo ese escenario que le plantea el psicólogo, el psiquiatra, las pruebas, estaba en un cuadro de violencia doméstica previo hasta el último incidente que lo llevaron ante él. Entonces creo que sí hay medios, porque yo lo hablo por mí. Yo como abogada, yo recabo elementos de convicción que yo pueda presentarle al juez para que me otorgue una medida más severa que la boleta de protección y de aislamiento. Pido que se detenga el hombre. Y entonces creo que si yo como abogada puedo sacar de debajo de la mesa lo que no vio el fiscal, también lo pueden hacer los operadores que están alrededor del fiscal, los operadores de justicia en el grado que sea. Bien. Yareli pregunta, ¿se considera femicidio a las personas travestis, transexuales y transgénero? Bueno, en los países hola Yarelis, en los países que ya han aceptado el cambio de género en la parte legal que dice femenino, masculino, han cambiado el nombre. En esos lugares, cuando se haya dado, y es más, hubo un caso en el Perú, creo que fue en el Perú, que muere una mujer de manera violenta. Miren lo que pasó. Cuando llega todo el equipo de medicatura forense y ya ven a la mujer en el piso, en la calle, se dan cuenta que era un travesti, que era un transexual, era la cosa. Lo pusieron así, transexual. Entonces, dijeron que no iba dentro del informe que fuera feminicidio, porque fue brutal. Pero que dictaminó a través del informe el fiscal y eso se le llama pues, para llevarlo a juicio, se me va la palabra, para pedir la audiencia de los presuntos asesinos, que tenía que tomarlo como un feminicidio porque a él el Estado le había permitido ya su cambio de manera legal de género. Él en su cédula, su identidad tenía nombre de mujer. Entonces sí tenían que considerarlo como un feminicidio. Pero en los países como Panamá, que se da de esta manera y no existe un crimen de estos violentos, se considera es un delito contra la vida en el grado de asesinato. ¿Por qué? Porque no, si es un hombre que estaba vestido de mujer, acá no tiene ese cambio en su identidad para nada, no lo tiene, así que no puede ser tipificado como dama, sino simplemente como un homicidio. Un homicidio, igual viceversa, y si se da el crimen de una mujer hacia otra mujer siendo pareja, y en ese país no estaba aceptado el matrimonio igualitario, entonces no lo tipifican como grado de feminicidio ni de femicidio, sino una muerte violenta a través de una agresión física. Bien. Hugo Daniel, usted me indica, Magister, hasta dónde continuamos, o decimos hasta aquí. Ahí usted me va indicando, ¿eh? Acá hay una pregunta de Hugo Daniel Escobar, una afirmación de Hugo Daniel Escobar de Argentina. La falta de capacitación del personal policial para poder atender, contener y brindar las herramientas necesarias a una mujer víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, ¿a cuántas mujeres les ha pasado que fueron a hacer una denuncia en una comisaría? Mi marido me golpeó y me lastimó, y la respuesta que recibe
por parte del funcionario policial es: ¿y vos qué hiciste? Les aclaro que el término vos es muy característico de nosotros de Argentina, que equivale al tú de la región. Hecha este paréntesis, continúo. Como justificando la violencia, la cual fue víctima de esa mujer. Eso pasa por falta de capacitación y no estar preparado ese funcionario. No sé, Carmen Guerra, si quiere agregar algo al respecto. Sí, doctor Claudio. Volvemos pues a la no preparación en perspectiva de género. Sí, se da mucho eso de, hasta se emiten conceptos delante de la víctima de que seguro que se lo merecía. ¿Qué hizo para que le pegaran? Wow, si él no es el papá, él no tiene por qué, ni a un papá puede castigar a una hija de manera brutal. Entonces, creo que volvemos a lo mismo. Los gobiernos tienen que tomar como suyos todos estos convenios a los que ellos se han adherido para saber que cuando hay una víctima de violencia, en el grado que sea, porque ese es otro, si la persona va con un daño psicológico, yo como abogada las presento con un daño emocional psicológico, el que no tenga golpes marcados, el que no tenga lesiones en su cuerpo, no deja de ser un daño. Entonces, hay que asesorar a ese personal, hay que exigirle esa preparación, porque esa mujer necesita de urgencia un apoyo emocional, necesita recibir un asesoramiento jurídico, esa asistencia técnico-legal que sea gratuita. Es más, los despachos deben contar con eso, pero no. Por lo menos en el caso de Panamá, protección a víctima. Vienen y le dicen a la dama, porque a mí me ha tocado enfrentarme a la protección a víctima, y que no, pero mire, ay, vamos a hacer un acuerdo, ve, tú no puedes acordar sobre eso. Y aprendan esto, compañeros, colegas. Nunca lleves a una persona a querer mediar en un caso de violencia, porque ya todo lo que había allí se perdió. Entonces, en una mediación no puede estar porque allí viene un femicidio, porque eso va a ser una herramienta que va a utilizar el agresor para tener a la víctima cerca. Entonces, cuando son ese tipo de situaciones donde se daña la moral, lo psicólogo, lo sexual, no podemos llevar a una persona a mediar porque sabemos que allí va a haber un crimen, un femicidio, un feminicidio. Entonces necesitan mucha orientación jurídica que creo que está, aunque esté en las normas, los países no le están dando. Y nos toca a nosotros como profesionales del derecho seguir aprendiendo, orientándonos, y cuando tengamos personas cerca o hasta un familiar y nosotros mismos estemos en un círculo de violencia, de maltrato, saber que esas son alarmas encendidas y que tenemos que hacer un alto buscando ayuda y no permitir que se revictimice a la víctima en un despacho de justicia. Muy bien. Catherine Carrillo saluda desde Ecuador. Saludos a los hermanos ecuatorianos también. Aquí dice: si se logra evidenciar rasgos o signos de violencia en una mujer y ésta no quisiera denunciar por miedo, ¿de qué manera podríamos actuar para ayudarla? Sí, bueno, muy importante esa pregunta. Recuerden, yo no sé de qué país no le escuché, ella Ecuador, participa, pero Ecuador, bueno, Ecuador. existe, sí, existen las normas en el derecho penal y en la parte del penal acusatorio donde los fiscales pueden iniciar de oficio y a través de una denuncia anónima. Entonces, si nosotros conocemos un familiar que sabemos que en el momento se va a molestar, un vecino, tenemos que tratar de buscarle ese acercamiento con una fiscalía, con el área de psicología, buscar esa manera, porque tiene que primero aceptar su condición de víctima que le está pasando en el momento, pero también saber que necesita colocar esa denuncia para que eso pare y si hay niños más. Pero aún la fiscalía puede actuar
claro, va a ser un camino más difícil si la persona se abstiene, pero hay algo bueno, que esos delitos no prescriben, en el momento no van a prescribir y la fiscalía va a seguir investigando y puede llevar la persona hasta la audiencia de garantías del juicio, porque existe el tipo penal ya tipificado y el penal acusatorio lo permite. Anteriormente lo permitía, pero era más tormentoso el camino. Ahora puede ser más rápido y se puede llegar a la víctima de una manera menos conflictiva, porque aunque no haya puesto su denuncia, se le va a hacer saber que tiene derecho. Ahora hay derecho tipificado en los códigos procesales a los que puede la persona accesar en un momento para ser protegida, claro, siempre y cuando el operador de justicia esté siempre presto a saber que es una víctima, que es una víctima. Así que, aunque no medie la denuncia, puede existir una investigación y una sanción. Bien. Hugo Daniel Escobar dice, ¿el sistema penitenciario debe modificarse para evitar que se vuelva a repetir un femicidio? Hace una aclaración. Se refiere puntual y taxativamente dentro de la cárcel. Bueno, creo que en esa parte pues sí es como políticas de los mismos gobiernos, porque yo siempre bueno, a mí siempre me llama la atención en ver que en esas visitas conyugales los llevan a lugares como más privados, ¿ve? Y creo que sí debe haber unas modificaciones en los sistemas carcelarios, porque si yo sé que una persona está allí porque tuvo una sentencia por violencia doméstica o en un momento por femicidio, yo creo que yo como administradora de un penal, si ya tengo que permitir esa visita conyugal, yo le pediría al mismo sistema que me coloque esos, ¿cómo le digo?, cubículos a la vista, y que no es que, porque aquí en Panamá exigen que los quieren allá bien guardaditos, bien sellados. No, por favor, si tú eres un detenido, tienes derecho, pero hasta un punto, ¿eh? Entonces creo que sí, tienen que haber reformado los sistemas carcelarios, y igualmente los abogados, los que prestamos esas asesorías jurídicas, hacerles saber al reo que sus derechos en el momento no son lacerados, no son violados, porque en un momento no se les permita totalmente ese aislamiento con una pareja. Entonces creo que sí hay que hacer modificaciones a las leyes carcelarias. Bien.